Muchísimas gracias por la invitación, Giselle. Agradezco al doctor Humberto y a ti la invitación a poder participar con ustedes. Y pues creo que finalmente la diabetes involucra muchas especialidades y de ahí puntos de vista bastante interesantes y que vienen a complementar buscando al final del día el bienestar de nuestros pacientes. No sé si me puedan poner la primera diapositiva. Bien, vamos a hablar de estos objetivos primarios en la reducción de la hemoglobina glicada y la pérdida de peso. Como ustedes saben, la Sociedad Europea de Diabetes y la Sociedad Americana de Diabetes en el 2022 establecieron que tanto la hemoglobina glucosilada como la pérdida de peso actualmente es un objetivo coprimario. Y esto, pues, es muy interesante porque tendríamos que ver si esto aplica a la población que es adulta mayor, ¿no? Vamos a pasar la siguiente diapositiva, por favor. Como ustedes saben, la diabetes ha ido en incremento en los últimos años y podemos ver cómo en población joven ha ido incrementando de manera importante a 3 veces más. Sin embargo, podemos ver que la población geriátrica pues tiene una prevalencia que va cada vez mucho más alta y en este caso prácticamente el 50% de los pacientes que viven con diabetes en México tienen más de 60 años. Partiendo de aquí, creo que ustedes vienen a apoyar muchísimo al manejo. Obviamente son expertos en muchas áreas, no solamente en la diabetes en el paciente geriátrico. Sin embargo, creo que finalmente esto representa una de las principales causas de mortalidad, pero además impacta muchísimo la calidad de vida de los pacientes adultos mayores. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien. Veamos aquí, este es un paciente de 67 años que es llevado por su esposa a valoración con su médico y el paciente, bueno, la familia refiere que ha notado olvidos y en ocasiones se muestra desorientado. También la esposa refiere que ha tenido una pérdida aproximadamente de 5 kilogramos en los últimos 2 años y dentro de sus antecedentes de importancia tiene hipertensión, está en tratamiento con losartán, 50 miligramos cada 24 horas, tiene una dislipidemia combinada en tratamiento con atorvastatina cada 24 horas y a la exploración física el paciente tiene, no sé si se pudiera proyectar completo porque van algunas animaciones, si me pudieran ayudar. Y a la exploración física el paciente muestra dificultad para levantarse, tiene un peso de 65 kilogramos y el índice de masa corporal está en 28.9 con una presión arterial de 132/78. Sus exámenes de laboratorio reportan una glucosa de ayuno de 142, su creatinina en 1.03, el colesterol en 178 y el colesterol LDL en 105, su colesterol HDL en 39 y los triglicéridos en 168. Tiene una glucosuria de 100 miligramos por decilitro y su hemoglobina glucosilada se reporta en 9.4. La que sigue, por favor. No, todavía no. Esta es la primera pregunta y que quisiera que ustedes la respondan. Con base en este escenario clínico, un paciente de 67 años con las características que hemos mencionado, una hemoglobina de 9.4, ¿qué tratamiento recomendaría? Metformina, opción 1, opción 2, metformina con sulfonilurea, opción 3, metformina con un inhibidor de PP4, metformina con un inhibidor de SGLT2 y metformina con una TZD o bien metformina con un GLP1. ¿Cuál sería la indicación que ustedes darían, tomando en consideración esto que ahora el objetivo coprimario tiene que ser la reducción de la hemoglobina glucosilada y la pérdida de peso? Si me ayudan a contestar esto, no. Ahí.
¿Qué le Los darían? invitamos a ver su teléfono para que contesten el cuestionario, por favor. Ok. 14 darían metformina con un inhibidor de EPP4. Segundo, daría metformina con un inhibidor de SGLT2. Y la tercera opción, metformina con un GLP1. Vemos que metformina con sulfonilurea no daría. Nada más para comentar el estudio Discover que se presentó en el 2019 en la Federación Internacional, en el Mundial de Diabetes. En México, el segundo fármaco después de metformina y en los adultos mayores era la sulfonilurea. Y bueno, ahora tenemos en los cuadros básicos diferentes terapias y podemos observar cómo pues la preferencia es el inhibidor de DPP4 seguido del inhibidor de SGLT2. Interesante ver que en este paciente iniciarían un GLP1. La siguiente, por favor. Entonces, no, la anterior, por favor. Aquí lo que podemos ver, y algo que en las guías anterior, por favor, que pusimos en los algoritmos que publicamos en el 2020 en la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, era que es muy importante para la elección de un tratamiento tres consideraciones. La primera de ellas es conocer la hemoglobina glucosilada, la segunda consideración, la evaluación de las comorbilidades, y la tercera consideración es precisamente la edad y la expectativa de vida. La que sigue, por favor. Tomando en consideración las diferentes organizaciones en el manejo de la diabetes, vemos que la metformina sigue siendo una primera línea de tratamiento y que en el caso de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, ellos establecen un corte de hemoglobina glicada de más de 7.5 para una terapia combinada. En el caso de la ADA, cuando tenemos una meta arriba de 1.5, en este caso tendríamos que establecer cuál es la meta que en este paciente se requiere llevar a mi paciente y si estamos arriba de 1.5 de la meta, entonces tendremos que utilizar una terapia combinada. Y en la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología establecimos la terapia combinada que se debe de iniciar con una hemoglobina glucosilada por arriba de 8%. La que sigue. Entonces, la segunda consideración, ya vimos que este paciente tiene 9.4, entonces tendríamos que evaluar las comorbilidades. La que sigue, por favor. Tomando esto en consideración, ustedes pueden ver que este paciente tiene olvidos, se ha mostrado desorientado, tiene una pérdida de peso, es hipertenso, tiene una dislipidemia combinada, tiene sobrepeso y cuando se hace la evaluación de la enfermedad renal, que sabemos que la estrategia que se debe de implementar es a través del CKD-EPI, se observa que tiene una tasa de filtración glomerular de 75 y la relación albúmina-creatinina en una muestra de orina al azar se reporta en 19 miligramos por gramo. Es decir, está normal y en la evaluación cardiovascular no tiene antecedente de infarto, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, su electrocardiograma está sin alteraciones y en este caso sus pruebas de función hepática y tiroidea están normales. Viendo todas estas comorbilidades, queda claro que es importante establecer el deterioro de salud que tienen nuestros pacientes a partir de esta evaluación de la escala geriátrica, que es importante y que creo que aquí tenemos que utilizar mucho de parte de ustedes para sensibilizar la importancia a medicina interna, cardiología y endocrinología, la importancia de esta evaluación geriátrica al momento de hacer la evaluación de nuestros pacientes que viven con diabetes. La que sigue, por favor. Tercera consideración, la edad y la expectativa de vida, 67 años. Vemos que en este caso, pues el paciente está descontrolado. Sí tenemos una situación de olvidos, que podríamos decir que el paciente puede empezar con datos de demencia, la que sigue. Y la importancia en el adulto mayor de la evaluación de la diabetes y la asociación que puede existir con este síndrome de fragilidad. Sabemos que un paciente que vive con diabetes
pues existe un deterioro en la condición física y que pueden llevar a este síndrome de fragilidad y la discapacidad. También sabemos que la diabetes puede afectar directamente al músculo esquelético, la función vascular, al sistema endocrino, que condiciona este síndrome de fragilidad. Y finalmente, el síndrome de fragilidad es un predictor para estos resultados adversos, como son la incidencia de discapacidad o la muerte en la población adulta que tiene diabetes. La que sigue, por favor. Sabemos que uno de los puntos que hay que cuidar muchísimo en ellos es la hipoglucemia, y en los adultos mayores puede ser perjudicial, sobre todo en mayores de 80 años, que sabemos que el 25% de los ingresos que llegan al hospital pudieran estar relacionados con la diabetes y específicamente con esta complicación aguda que conocemos como hipoglucemia. También el 5% de esta población llegó a presentar eventos vasculares cerebrales, infartos, isquemias transitorias o bien la muerte condicionada por este evento de hipoglucemia. Entonces, hablemos como hipoglucemia grave, lo que conocemos como un nivel 2, abajo de 54, y que puede estar asociado con eventos cardiovasculares y mayor riesgo de muerte, ya que pues una población en esta condición puede ser susceptible. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo estos aspectos de hipoglucemia. La que sigue, por favor. De tal manera que viendo la eficacia terapéutica, pero brindando un menor riesgo de hipoglucemia y sobre todo sin ganancia de peso, podemos observar las diferentes terapias en el caso de la sulfonilurea, las glinidas, las TZDs, la carbosa, en el caso de los inhibidores de DPP4 y GLP-1. Cabe señalar que estas intervenciones se hicieron cuando el paciente estaba cercanos a 8% de hemoglobina glucosilada, y vemos esta capacidad de reducción, pudiendo ser mucho mayor esa capacidad de reducción dependiendo de la hemoglobina glucosilada inicial que pueda tener nuestros pacientes. Y en ese sentido, vemos cómo los inhibidores de DPP4 tienen un buen rendimiento, y en el caso del riesgo de hipoglucemia, tanto la carbosa, el GLP-1, los inhibidores de DPP4 son las terapias que tienen la menor incidencia de hipoglucemia. Y en el caso de los cambios en el peso corporal, una de las ventajas en estos escenarios que el paciente puede tener un síndrome de fragilidad importante, vemos cómo tiene un efecto neutro, y en el caso de los GLP-1 pueden tener una pérdida de peso que en algunos escenarios pudiéramos preferir que no fuera así. La que sigue, por favor. ¿Qué pusimos nosotros en los algoritmos de diabetes en mayores de 65 años? Si el paciente tiene su primera evaluación, es importante que nosotros hagamos una evaluación geriátrica. En este sentido, nosotros hemos tratado que los endocrinólogos, los cardiólogos tengan este conocimiento, porque a veces, no me dejarán mentir, los cardiólogos van mucho con el inhibidor de SGLT2 como la terapia que estuviera de moda. Y pues si existen enfermedades crónicas, alteraciones en la cognición, fragilidad y tiene necesidad de apoyo para actividades de su vida diaria, esto hará que las metas pudieran ser diferentes, pero veamos cómo la metformina resulta ser una excelente opción. Incluso en algunos escenarios mencionamos que si el paciente no puede deglutir, la metformina, en este caso en líquido, puede ser una opción de tratamiento para los pacientes que viven con diabetes en esta situación. Y el segundo fármaco que debemos de añadir, definitivamente los inhibidores de DPP4 resultan ser las terapias más seguras. Aquí, conforme a sus respuestas, podemos ver que la gran mayoría se iría en este escenario con un inhibidor de DPP4. Creo que son terapias seguras. El paciente es naive al tratamiento, tiene 9.4, de tal manera que la combinación de metformina con un inhibidor de DPP4 puede ser la opción de tratamiento desde el inicio en este paciente. La que sigue, por favor. Antes una pregunta, la siguiente, y ahí nos regresamos.
¿Cuál es la meta que ustedes recomendarían en este paciente? Inciso A, o la 1 es menos de 9, pero más de 8.5. La 2 es menos de 9, pero más de 8.5. La 3 es menos de 8, pero más de 7.5, o menos de 7 de manera universal. ¿Cuál sería la meta que darían a este paciente que estamos viendo con 67 años de edad? Menos de 8, pero menos de 7.5, pero más de 7.5, el 42, y algunos entre 9 y más de 8.5, y otros dos menos de 7%. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Lo que establecimos aquí es la evaluación del deterioro de salud, estableciendo como leve, moderado o grave. Y en ese sentido, las características que debe de tener el paciente. Si el paciente tiene una o dos enfermedades crónicas, además de la diabetes, y no requiere ayuda para realizar actividades de su vida diaria, pues ese paciente es catalogado con un deterioro de salud leve. El moderado, cuando tiene más de dos enfermedades crónicas, pero además ya tiene un deterioro cognitivo de moderado o demencia leve, o bien necesita ayuda para realizar actividades de su vida diaria, establecemos un deterioro moderado. Pero si el paciente ya está en una condición de enfermedad terminal, tiene demencia moderada o depende por completo de un cuidador para llevar a cabo sus actividades de vida diaria, pues es un deterioro grave. Y aquí establecimos el tipo de terapia que tenía que tener el paciente, es decir, si tenía fármacos que tenían bajo riesgo de hipoglucemia o fármacos que tienen alto riesgo de hipoglucemia. Y en ese sentido podemos ver que al ser metformina con un inhibidor de DPP4 es un fármaco que tiene bajo riesgo de hipoglucemia y la meta tendrá que ser menos de 8. Y menos de 8 incluye a aquellos que contestaron menos de 7. Realmente en ese escenario puede estar considerada esa meta de tratamiento. Sin embargo, bueno, si estamos utilizando fármacos que produzcan hipoglucemia, en este escenario de deterioro moderado, tendremos que tener entre 7.5 y 8, y eso incluye si damos tratamiento con una insulina o bien con una sulfonilurea, que son los fármacos que son hipoglucemiantes. Y esto lleva a mencionar un cambio que hicimos en la norma oficial mexicana de diabetes, en donde cambiamos el concepto de hipoglucemiantes por antidiabéticos, porque realmente ya nada más tenemos dos que pueden producir esta hipoglucemia, que sería la sulfonilurea y la insulina. La que sigue, por favor. Veamos este caso clínico, 75 años, paciente con diabetes, diagnosticado hace 4 años, en tratamiento con metformina, una tableta cada 12 horas. Su control ha variado desde su diagnóstico, con una hemoglobina glucosilada de 8.2, pero ha incrementado a 9.2 a lo largo del tiempo. Posteriormente se le hizo el diagnóstico de una dislipidemia, está en tratamiento con atorvastatina 10 miligramos cada 24 horas, tiene hipertensión, con losartán cada 24 horas y del tabaquismo es negativo. Refiere al médico que ha notado fatiga, además de mucho dolor en las piernas de tipo ardoroso y dolor en rodillas. Pero vemos que ha acudido con el ortopedista porque su problema es que le duele al caminar, tanto en rodillas como en cadera, y pues esta situación ha llevado a que el paciente limite su movimiento, y además el paciente ha tenido dolor crónico en la espalda, en el hombro, con visión borrosa, con nicturia de 2 veces al día, peso estable y no tiene automonitoreo. La que sigue, por favor. El paciente refiere que no requiere de ayuda para realizar sus actividades en la vida diaria. El paciente aún sigue trabajando en su tienda y a la exploración física se encuentra orientado en tiempo, espacio y lugar. No tiene, tiene una hipertensión descontrolada. Vemos una presión de 155/95 y su índice de masa corporal está en 36.2. Sus reflejos disminuidos y el pulso pedial disminuido, muy probablemente con datos de aterosclerosis. Las uñas están engrosadas y la propiocepción está disminuida y monofilamiento 2 de 4. Es decir, tenemos datos de neuropatía diabética,
muy probablemente aquí por este descontrol crónico que tiene el paciente. Vemos que su glucosa de ayuno está en 174, su hemoglobina glucosilada está en 9.8, su colesterol total en 201, el LDL está en 118, HDL en 34 y triglicéridos en 248. Una dislipidemia heterogénica con un perfil tiroideo normal y que calculada la tasa de filtración por seca de EPI me da 55 mililitros minuto por metro cuadrado. En el análisis de orina muestra una glucosuria de 100 miligramos decilitro y la relación albúmina-creatinina está en 18 miligramos por gramo. Entonces, vemos un paciente que tiene hipertensión, que está descontrolada de su presión arterial, que tiene una obesidad grado 2, que está descontrolado de su glucosa con una hemoglobina glucosilada de 9.8, con una monoterapia y con una dislipidemia heterogénica y con un estadio 3A de la enfermedad renal. La que sigue, por favor. La pregunta, ¿la podemos mostrar? Ok. ¿Cuál sería el tratamiento farmacológico que usted implementaría en este paciente? Veamos, metformina con sulfonilurea, metformina con un inhibidor de DPP4, metformina con un inhibidor de SGLT2, metformina con una TZD, metformina con un GLP-1 o bien dar tratamiento con insulina. Ok. 25, metformina con un inhibidor de DPP4, 23, metformina con un inhibidor de SGLT2, aquí sube un poquito metformina con GLP-1 y 10 y tratamiento con insulina. Bastante interesante. Creo que aquí el escenario clínico se presta para mucha discusión. Podemos ver que el paciente tiene una enfermedad renal, un estadio 3A. Hablaríamos que los inhibidores de SGLT2 tienen un beneficio muy importante en ese sentido, pero también tenemos un paciente que tiene una obesidad grado 2 que tiene limitación probablemente al estarse moviendo por el peso, con un dolor que refiere en rodillas y en cadera. Y pues el inhibidor de DPP4, si nosotros vemos que el paciente ya tiene metformina, el agregar un inhibidor de DPP4 en este escenario, en el mejor de los casos, llegaremos a 1%. Si estamos en 9.8, llevaremos a este paciente a 8.8. La insulina, una opción que es también factible y que sabemos que uno de los riesgos sería la hipoglucemia y mayor ganancia de peso en un escenario en donde el paciente, el peso, está con una obesidad grado 2. La que sigue, por favor. ¿Qué nos dice la ADA en el último consenso que establecieron tanto la ADA como el Europeo de Diabetes? Y nos dice la importancia es en el manejo del paciente que vive con diabetes prevenir complicaciones. Este paciente puede ser ese escenario. Probablemente si tiene enfermedad renal, diríamos, bueno, pues ya llegamos tarde. Mejorar la calidad de vida en el contexto de su obesidad. La que sigue, por favor. Vemos aquí que la Sociedad Europea de Endocrinología dice que es muy importante evaluar esta salud general de nuestros pacientes antes de que llevemos a establecer una estrategia de tratamiento y una meta de tratamiento. Y se recomienda utilizar un régimen para minimizar el riesgo de hipoglucemia. O sea, la elección del tratamiento siempre tiene que ir encaminada en un adulto mayor en disminuir ese riesgo de hipoglucemia. La ADA establece la importancia de la evaluación geriátrica de manera integral para determinar la meta y el tratamiento que vamos a implementar con este paciente, con una recomendación B. Por el mayor riesgo, debe de evaluarse si existen episodios de hipoglucemias en cada visita de manera rutinaria. En ellos es importante la búsqueda de la hipoglucemia. Y como hemos visto, aquí nos queda el inhibidor de DPP4, el inhibidor de SGLT2 y el GLP1 como terapias
con un bajo riesgo de hipoglucemia. La que sigue, por favor. ¿Y qué establecen en esta situación que hemos comentado? Ahora ya no es la hemoglobina glucosilada. Ahora el objetivo coprimario es controlar la glucosa con reducción de hemoglobina glucosilada y la disminución de peso en nuestros pacientes que viven con diabetes. Varios estudios han demostrado estos cambios en la base del problema fisiopatológico de la diabetes. Incluso algunos han llevado a remisión a los pacientes que viven con diabetes cuando hay una pérdida de peso de más de 10 kilogramos. Esto es algo muy importante y este paciente tiene 4 años de diagnóstico. El estudio DIRECT demostró que en población de menos de 5 años de evolución, el bajarlos de peso modifica toda la fisiopatología de la enfermedad. De tal manera que de ahí se parte para establecer este objetivo coprimario en la elección de tratamiento para nuestros pacientes con diabetes. Importante, utilizar fármacos que hayan mostrado beneficio cardiorrenal y en ese sentido los inhibidores de DPP4 no tendrían lugar en ese lugar porque este paciente ya tiene un estadio 3A. Y el manejo de los factores de riesgo, no solamente es diabetes, tenemos que manejar presión arterial, lípidos, el peso, como hemos mencionado. La que sigue, por favor. ¿Qué hay en relación a la diabetes y los síndromes geriátricos? Sabemos que esto es un tema que en ocasiones puede ser un tanto álgido cuando hablamos de la pérdida de peso en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque sabemos que la fragilidad y la sarcopenia pueden llevar a que el paciente tenga una mayor discapacidad y además un deterioro cognitivo importante, la demencia que puede estar relacionada con la diabetes y problemas asociados a síndromes geriátricos. Sabemos que un paciente que tiene hemoglobina glucosilada de más de 8.5 empieza a incrementar ese riesgo, sobre todo para demencia, la polifarmacia que pueden tener los pacientes y por lo tanto la interacción farmacológica que es importante ir considerando. Las caídas pueden ser mucho más frecuentes en la población con diabetes y esto puede estar condicionada por la neuropatía, como es el caso de nuestro paciente, o bien las alteraciones visuales, que también lo refiere el paciente, la debilidad muscular y el riesgo que puede existir asociado a la hipoglucemia. La incontinencia urinaria, que es mucho más frecuente, incluso en el estudio sabemos que uno de los inconvenientes con los inhibidores de SGLT2 no son las infecciones de vías urinarias, sino las infecciones genitales. Y en esta población puede ser un problema frecuentemente asociado o encontrado en la población geriátrica. Y la depresión, que finalmente es una de las principales causas de falta de adherencia en la población mexicana. La que sigue, por favor. Sabemos que un adulto puede tener mayor riesgo de complicaciones tanto micro como macrovasculares. En color azul ustedes pueden ver la población con diabetes, en color naranja la población que no tiene diabetes y hablando del lado izquierdo hablaríamos microvasculares, del lado derecho las macrovasculares. Claramente se observa cómo en color azul, que son la población con diabetes, va a tener mucho mayor complicaciones tanto micro como macrovasculares, de tal manera que es importante de manera intencionada la búsqueda de todas estas complicaciones en esta población. La que sigue. ¿Y qué dice este consenso? Menciona que si el paciente tiene enfermedad renal, tiene insuficiencia cardíaca, pues la terapia que se recomienda son los inhibidores de SGLT2. Primera línea de tratamiento, que si el paciente tiene enfermedad aterosclerosa, se recomienda tener un GLP-1, la que sigue, pero también menciona que si mi objetivo es ir a reducir la hemoglobina glucosilada, en ese sentido tenemos que clasificar la eficacia de las terapias en muy alto, alto, intermedio y en ese punto de muy alto, las terapias que han demostrado ser muy eficaces en la reducción de la hemoglobina glicada están los agonistas del receptor de GLP-1, los análogos.
Vemos que aquí dulaglutide, semaglutide y tirzepatide son las terapias que han demostrado ser eficaces en esa reducción. La insulina también ha demostrado esa potencia en la reducción, o tratamientos orales combinados que pueden ser la opción, que en este caso el paciente ya viene con metformina, y considerados como una eficacia alta aquellos que no mencioné de los GLP-1 como exenatide o lixisenatide, o bien los inhibidores de SGLT2, sulfonilureas y la TZD. Y de eficacia intermedia serían los inhibidores de DPP4. La que sigue. Pero si nuestro objetivo se convierte, antes de pasar aquí podemos ver cuál es la eficacia o la potencia que puede tener los diferentes terapias en adición a metformina, como es el caso clínico. Ustedes podrán ver aquí a los inhibidores de SGLT2 cómo están con esta potencia, y que los más eficaces en la reducción en adición a metformina, definitivamente los agonistas del receptor de GLP-1 resultan ser la terapia más eficaz en reducir la hemoglobina glucosilada en adición a metformina. La que sigue, por favor. Pero si mi objetivo es controlar el peso con la hemoglobina glucosilada, también los vamos a dividir en una eficacia muy alta, alta, intermedia o un efecto neutro. Y en la eficacia muy alta entran dos fármacos, semaglutide y tirzepatide, y en alto, dulaglutide y liraglutide. En una eficacia intermedia sería exenatide, lixisenatide y el inhibidor de SGLT2. Y en un efecto neutro estaría los inhibidores de DPP4. La que sigue, por favor. La pregunta es, ¿cuál es la evidencia con los inhibidores de SGLT2 o GLP-1 en adultos mayores? La que sigue, por favor. Quiero presentarles este análisis post-hoc que se hizo del estudio DECLARE, en donde se habla de la eficacia y seguridad en población geriátrica. Esto se presentó en Barcelona en el 2019 en el Europeo de Diabetes. La que sigue, por favor. Y ustedes pueden ver aquí la población que se agrupó en una población de más de 65, menos de 75 y más de 75, y obviamente comparada, que en este caso sería el control, con la población de menos de 65 años. Pueden observar que fueron esta población de más de 65, 6,800 pacientes, más de 75, 1,096 pacientes, en su gran mayoría hombres, y que tenían un índice de masa corporal con una obesidad grado 1 y que tenían antecedente de falla cardíaca de 10% en la población entre 65 y 75 años, mucho más frecuente al 14% en población de más del 14%, y una tasa de filtración entre 60 y 70. La que sigue, por favor. La que sigue. Y aquí ustedes pueden ver cómo la eficacia de dapaglifosina pues es independientemente de la edad, aunque podemos observar que en la población de 65 y 75 años los inhibidores de SGLT2 tuvieron un mejor desempeño cuando se habló de enfermedad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Para el mes de 3 puntos, que fue el diseño del estudio, realmente no hubo diferencias en relación a la edad. ¿Sí? En cuanto a la enfermedad cardiovascular tampoco, y en falla cardíaca, nuevamente la población de entre 65 y 75, en este análisis por subgrupos, dapaglifosina resultó ser mucho mejor que en mayores de 75 años. La que sigue, por favor. Cuando vemos a la población con dapaglifosina versus el tratamiento estándar, en color azul dapaglifosina, vemos que realmente la eficacia pues es muy similar sin importar la edad. El desempeño de esta terapia en la reducción de hemoglobina glucosilada no depende de la edad, sí depende de la tasa de filtración, pero la edad no influye en el desenlace o en la eficacia terapéutica. La que sigue, por favor. Pérdida de peso de más de 5%,
vemos que sí resulta ser un poquito más en la población de más de 75 años, ¿sí? En el año 2, en el año 3 y en el año 4. Esto se sigue observando, pudiendo ser una pérdida de peso de más de 75 años, de más del 5%, de casi el 50%. Un dato importante, si lo que buscamos es la pérdida de peso, necesitamos, como hemos mencionado, evaluar si el paciente no tiene un síndrome de fragilidad para que pueda ser considerado o si tiene falla cardíaca o este riesgo de progresar más rápido a la enfermedad renal. La que sigue, por favor. ¿Y qué hay en relación a la seguridad? Realmente ustedes pueden ver que hablando de hipoglucemia, fracturas, pérdida de volumen, lesión renal aguda o amputaciones, realmente la edad no fue un factor determinante, no se mostró diferente en ese sentido. La que sigue, por favor. Quiero presentarles este efecto del liraglutide de desenlaces cardiovasculares, ahora pasando al área de los GLP-1. La que sigue, por favor. Vemos que en el estudio líder, pues la población que tenía entre 60 y 74 años fueron 3,000 pacientes y más de 75, 400 pacientes. Vemos la que sigue, por favor. Que en este sentido, la población que se benefició más en este mes de 3 puntos fueron los adultos de más de 65 años, que aquí empieza a haber una primera diferenciación en análisis por subgrupos. Si está entre 65 y 75, SGLT2. Más de 75, contrario a lo que uno pudiera ver, el beneficio del mes resulta ser mucho superior. No quiero decir que en esta población de 65 a 75 no existe beneficio, se comporta como el beneficio que conocemos de esta reducción del 13% en el mes de 3 puntos y cuando hablamos de una condición extendida como es la revascularización y la hospitalización por la falla cardíaca, sí se beneficia el adulto mayor de más de 75 años. La que sigue, por favor. Seguridad. Realmente podemos observar en mayores de 65, 75 años, comparado con los de 60, 74 años, eventos adversos de tipo gastrointestinal, incluso menor en la población de menos de 75 años. ¿Sí? Neoplasias, bueno, realmente no es una terapia que tenga una relación más que con el cáncer medular de tiroides, que no fue el caso aquí. Sabemos que a mayor edad el riesgo de tener una neoplasia es mucho mayor y en el caso de la diarrea y náusea, muy similar a lo que se observó en población de menos de 75 años. La que sigue. Aquí les voy a presentar semaglutide en un análisis también post-hoc de adultos mayores. La que sigue, por favor. Y ustedes pueden observar, todo esto es de adulto mayor de más de 65 años, pueden observar la eficacia de semaglutide con la dosis de 0.5 en color azul claro y en color azul oscuro la población con 1 miligramo de semaglutide. Realmente podemos ver que la eficacia en la reducción de hemoglobina glucosilada resulta ser muy similar a lo que hemos visto en los estudios con población abierta y hablaríamos de una reducción que va de 1.6 a 1.9% con 1 miligramo de semaglutide. La que sigue, por favor. Hablar del peso, aquí algo muy importante, si resulta ser discretamente superior, podemos ver una reducción con 1 miligramo, ¿sí? En el adulto mayor, estaríamos hablando de esta gráfica, ¿sí? Que esta es la de 1 miligramo, la color azul, y la que está al lado derecho como con puntitos, vamos a llamarle, hablaría la evaluación de los adultos mayores. Y ustedes pueden observar que el comportamiento es muy similar en la pérdida de peso, no resulta ser tampoco mayor y esta pérdida de peso puede ir desde los 4 a los 6.7 kilogramos. La que sigue, por favor. Y cuando hablamos de objetivos compuestos, es decir, población que logra menos de 7, sin hipoglucemia severa y sin ganancia de peso,
resulta ser mucho mayor en el adulto. Con 1 miligramo vemos 76.6%, ¿sí? En el estudio Sustain 2, en el estudio Sustain 3, 63%, en el 4, una reducción o una población que alcanza este objetivo de triple meta del 62%. Entonces, pueden ustedes observar cómo este beneficio de tener menos de 7, sin riesgo de hipoglucemia y sin ganancia de peso, se encuentra en un gran porcentaje de esta población. La que sigue, por favor. Y presento otro análisis que son los Pioneer del 1 al 5, ¿sí? Y del 7 al 10, en donde se utiliza población de más de 65 y más de 75 años, viendo semaglutide oral, 1,227, 29 pacientes con más de 65 y casi 200 pacientes con más de 75 años. La que sigue, por favor. La eficacia y seguridad aquí del Pioneer 9 y 10, la que sigue, podemos nosotros observar cómo en esta, no me voy a detener mucho en el diseño, son muy similares. Esta fue en una población japonesa, se da la dosis de 3 con titulación a 7 y 14 miligramos, que son las dosis de mantenimiento que conocemos, versus liraglutide a la dosis, en este caso, de 0.9 miligramos subcutáneo. La que sigue, por favor. ¿Y qué es lo que observamos? Ustedes pueden ver en la población de más de 65 años una pérdida mucho más moderada que puede ir a la dosis de 14 miligramos en color azul de 1.8 versus 1.6 kilogramos en el caso de la dosis de 7 miligramos de sema oral. Esto es en el Pioneer 9, en el Pioneer 10, ¿sí? En donde vemos estas reducciones que pudiera ser con la de 1 miligramo, de 14 miligramos, de una pérdida de 2.3 kilogramos. La que sigue, por favor. El peso en el cambio corporal, podemos observar aquí una reducción de 1.8 kilogramos versus 2.7 kilogramos. La que sigue, por favor. De tal manera que la gran pregunta es, y que preocupa mucho al geriatra, es, ¿y qué es lo que pierden de peso? Realmente hay mucho temor en relación a que pudieran perder músculo y esta sarcopenia pudiera generar pues un síndrome geriátrico, este síndrome de fragilidad. Veamos que hay evidencia con liraglutide que lo que se pierde principalmente es grasa visceral y grasa subcutánea. Esto se traduce en alguna disminución de marcadores de inflamación, pero quiero presentarles, no es para diabetes, esta dosis que les voy a presentar es algo que todavía aquí no lo tenemos ni siquiera el producto y que se utilizó con una dosis de 2.4 miligramos en los estudios STEP, en este caso el STEP 1, y en donde se hace una evaluación del cambio en el peso corporal y ustedes pueden ver a la dosis, insisto, esta es dosis para control de peso, no es la dosis para el manejo de diabetes de 1 miligramo, en donde pueden observar cómo hay una pérdida de peso importante a la semana 68, pero el porcentaje de músculo no cambia. De tener 53.9, el paciente después de haber perdido peso tiene 56.9 y la pérdida de grasa pues es lo que caracteriza esta pérdida con semaglutide. Vemos una pérdida de grasa, estaríamos hablando de 3.5% y con una ganancia de peso porque esto puede permitir que el paciente pueda empezar a movilizarse y por lo tanto hacer actividad física. Quiero decir, esto no es en pacientes geriátricos, quiero aclararlo, sin embargo, es una aproximación para poder entender qué se pierde en un paciente que tiene obesidad a una dosis no para diabetes, sino una dosis de tratamiento para obesidad. Y la que sigue ya para terminar y concluir, podemos decir que no es solamente el manejo de la hemoglobina glucosilada. Es importante que en todos nuestros pacientes que viven con diabetes hagamos la intervención en el control de la presión arterial, en el control de los lípidos, buscando fármacos que hayan demostrado
disminuir la mortalidad, y esto aplica también para los antihipertensivos. No todos los han demostrado, y es importante que nosotros hagamos ese manejo y evaluación en todos nuestros pacientes que viven con diabetes. Con esto yo termino y quedo para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Permíteme un momento para leer las preguntas que tenemos de nuestros participantes. Espero que esos aplausos no sean para pasar lista nada más. Muy bien, muchas gracias, doctor. A continuación, la primera pregunta del doctor Víctor Pérez. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. ¿Qué opinión tendría sobre el uso de tiazolidinadas en el adulto mayor? Yo creo que se ha satanizado a las TZDs. Para mí son terapias que siguen estando vigentes, como también lo son las sulfonilureas. Creo que aquí tenemos que elegir cuál es la terapia que puede beneficiar a mi paciente. Yo las utilizo, y esto quiero poner escenarios clínicos. Nosotros decidimos no poner metas universales, sino hacer escenarios clínicos para el paciente con diabetes, para tratar de tener el mayor universo posible. Sabemos que siempre escapará un paciente, pero los utilizo en aquellos pacientes que tienen, digamos, enfermedad aterosclerosa, que a lo mejor tuvo un accidente cerebrovascular. Se le da tratamiento con GLP-1, su metformina, y el paciente no alcanza meta de control, teniendo un índice de masa corporal de menos de 27 o incluso teniendo datos de hígado graso. La TZD-pioglitazona es una excelente terapia que ha demostrado. Obviamente solicito un ecocardiograma. Si mi fracción de eyección está normal, no tengo disfunción diastólica, creo que ese paciente se puede beneficiar de una TZD. Entonces, siguen siendo opciones de tratamiento. Creo que aquí el trabajo está en que nosotros elijamos de manera responsable y sabia la mejor terapia para nuestros pacientes. Muy bien, el doctor Medina le hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan frecuente es la hipotensión ortostática con el tratamiento de GLP-1? Realmente no podríamos hablar que estos eventos sí se han reportado tanto para inhibidores de SGLT2 como GLP-1. Sin embargo, los eventos están en menos del 1%. Diferentes estudios han demostrado que pudiéramos tener de 0.4, 0.8%. Realmente, si nosotros nos apegamos a los criterios que utilizamos para la evaluación de moléculas nuevas en COFEPRIS, podríamos decir que son eventos adversos raros. Es importante tenerlo en consideración. Probablemente pacientes que ya tienen una presión muy cercana, creo que sí es importante estarlo monitoreando, y uno de los temores era que pueden tener, al bajar la presión arterial sistólica, que tampoco es mucho, podríamos ir de 2 hasta 5 milímetros de mercurio, pero puede desencadenar una taquicardia refleja en ocasiones, y que es importante tenerla en consideración. Doctor Medina, ya desactivé su silencio. Gracias, solamente para agradecer al doctor Garnica su presentación y pues bueno, avisarles a todos que no solamente es mi amigo, sino un excelente endocrinólogo, congresista en diferentes congresos no nacionales, sino mundiales fuera de México. Entonces, pues gracias por acompañarnos, Garnica, y siempre ya veo que las pláticas que hemos tenido sí te has geriatrizado bastante bien y eso me da mucho gusto. Me ha servido, y créeme, Humberto, que esto hemos tratado de trabajar, y eso me gustaría que lo pudiéramos consolidar, que va a ser una plática que tendremos posteriormente desde la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y el Colegio de Geriatría, ustedes, para que podamos hacer algo. Creo que necesitamos los endocrinólogos aprender de los geriatras.
que ustedes conozcan nuestro punto de vista, que conozcan lo que pensamos y sabemos. Creo que esto finalmente va a traducir en un beneficio para todos nuestros pacientes. La verdad que este tipo de reuniones a mí me ha servido muchísimo y al final del día el que más aprende en esto sigo siendo yo a partir de ustedes. La verdad es que muchísimas gracias, agradezco la invitación, Humberto, y pues ahí estamos para la que venga. Sí, gracias. Pues mañana platicamos sobre eso, sobre este congreso de diabetes en el adulto mayor y lo mismo te decimos, hay que aprender la endocrinología y qué bueno que cada vez hay más interés de los endocrinólogos pues de identificar fragilidad de diferentes temas como ahorita los que acabas de comentar, las diferentes metas en el diabético y pues ya les estaremos dando una sorpresa a nuestros compañeros geriatras y todos tus compañeros endocrinólogos para empezar este trabajo colaborativo. Y oye, veo, hay muchas preguntas, ¿eh? Si quieres, A ver. adelante porque no te las vas a acabar, son muchas. A ver. De acuerdo, aquí hay otra pregunta. ¿Se ha reportado asociación entre la absorción de hipoglucemias y microbiota en adultos mayores mexicanos? A ver otra vez, ¿cómo va? ¿Se ha reportado asociación entre la absorción de hipoglucemiantes y microbiota en adultos mayores mexicanos? Creo que se refiere a Híjoles, metformina, ¿eh? no, ¿mandé? Creo que se La- refiere a la lo que mala puedo absorción de la B12 por metformina, tal vez. No, yo creo que hay un tema muy importante. Un jugador que se ha establecido dentro de la fisiopatología de la diabetes es precisamente la microbiota. Y en ese sentido, hay algunos fármacos que sí han demostrado modificar la microbiota y esa es donde hay muchísima evidencia, es la metformina. Eh, Sin embargo, no sé si haya en población geriátrica. Sí puedo decir que hay investigación en relación a la microbiota en población mexicana, eso sí lo hay, pero no conozco si haya una asociación en este sentido de fármacos para el manejo de la diabetes en mexicanos y la microbiota. Ahí sí no tengo ese dato. No soy de la idea de que diga no hay. Debe de haber seguramente, nada más tenemos que buscarla y quizá analizarla para ver si esta evidencia puede ser suficiente para dar respuesta a esta pregunta. De acuerdo. Otra pregunta es del doctor Villalobos. Menciona, me gustaría conocer su opinión con respecto a la tolerancia de semaglutida oral en adultos mayores. Sí, realmente, como pudimos ver, los eventos adversos en esta población, que con Ribelsus, que hay un análisis importante, sobre todo del Pioneer 9 y el 10, no se ve que sea mucho mayor. De hecho, pudiéramos decir que hay como una tendencia incluso a ser discretamente menor. Sabemos que este es un efecto adverso de los GLP-1 y que nosotros en la consulta del día a día en pacientes que tienen obesidad muy importante, inclusive podemos recomendar restringir la ingesta de carbohidratos y grasas de manera importante con la finalidad de llevar a que el paciente pierda peso. Sé que esto debe de ser un poco más supervisado en el paciente adulto mayor, pero que al final del día podrá haber escenarios en donde el paciente tiene que utilizar muletas o una andadera por el sobrepeso que tiene y la osteoartrosis que puede llegar a tener y que lastima mucho sus rodillas. Entonces, creo que se puede llegar a considerar esto. Uh-huh. Muchas gracias, doc. Menciona la doctora Nancy Martínez, hay pacientes controlados con fármacos de las primeras generaciones de antidiabéticos orales, a quienes les quitan y ponen fármacos solo porque son más novedosos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si el paciente está controlado, nosotros debemos de recomendar continuar el tratamiento. Ahora, sí es importante, y estoy completamente de acuerdo, que a veces se ponen de moda, y eso, pues, es algo que tenemos que tratar de luchar porque no sea una moda, sino una decisión sabia. Y si el paciente está controlado, yo podría dejarlo, insisto, creo todavía en la sulfonilureas, debo decir que no en la glibenclamida, pero si hay sulfonilureas de segunda generación que pueden ser utilizadas
como tratamiento con un bajo riesgo de hipoglucemia. ¿Sí? Podría hablar incluso, quiero mencionar aquí dos estudios, bueno, un estudio muy importante que fue el estudio GREAT, en donde se trataba de definir cuál era la mejor opción de tratamiento en adición a metformina. Este estudio se empezó a hacer en el 2008. Obviamente se evaluó la adición de un inhibidor de DPP4 como sitagliptina, la adición de una sulfonilurea como glimeprida, la adición de insulina y la adición de GLP-1, en este caso liraglutide. Y se evaluaba la falla al tratamiento, la falla primaria, que se conocía este término del UKPDS, es aquella población que rebasa de 7% y que requiere de una intensificación en el tratamiento. Y debo decir que, contrario a lo que nos prometieron los inhibidores de DPP4, que era la preservación de la célula beta, la glimepirida demostró tener una mayor durabilidad que el DPP4. Y el que resultó incluso ser superior que la insulina fue el GLP-1. Entonces, creo que son terapias que pueden y deben de considerarse. Si mi paciente tiene riesgo de hipoglucemia, pues evidentemente la sulfonilurea tiene que salir y considerar ahí utilizar un inhibidor de DPP4 o bien un GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, si así lo amerita el caso clínico de los pacientes. Gracias, doctor. Una última pregunta del doctor Daniel Velázquez. ¿Qué opina del uso de dapaglifosina, particularmente en el escenario de un adulto mayor con insuficiencia cardíaca febiconservada, con historial de IBUs recurrentes, hipotensión ortostática y riesgo de caídas? ¿Estaría justificado su uso de acuerdo a las guías de cardio y de la ADA? ¿O podríamos prescindir de su uso por los efectos secundarios? Fracción de eyección preservada. Híjole. Yo creo que ahí en la fracción de eyección preservada, si somos muy críticos, el beneficio se logró porque pusieron pacientes también con fracción de eyección levemente reducida. Y en el análisis por subgrupos no resulta del todo fuerte en estos análisis post-hoc en esa población. Siempre he creído que la decisión de decidir prescribir un tratamiento tendrá que ser siempre pensando no solamente en la eficacia, sino también en la seguridad. Si vemos que este paciente tiene riesgos de caídas, tiene infecciones genitales de repetición, y aquí tendría que investigar, porque algo que es muy importante, no quiero clasificar o establecer que se vayan con la idea que los inhibidores de SGLT2 producen o incrementan el riesgo de infecciones urinarias. Van a incrementar o producir infecciones genitales, generalmente asociados a hongos, de tipo micótico, en donde en los ensayos clínicos fase 3 se les daba tratamiento, algunos con fluconazol, una dosis, repetían algunos y se quitaban, ¿no? Y que estos eventos adversos se veían una disminución, o sea, la mayor incidencia era en las primeras 12 semanas y después de esas 12 semanas y hasta la semana 22 podía tener ese descenso, pero después de la semana 22 ya desaparecía esta asociación. Entonces, es un caso bastante interesante. Creo que con la preservada pudiera yo prescindir un poquito de esto, si soy crítico, pero si tiene una reducida, pues definitivamente sí tendría que jugármela, porque hablamos de muerte, ¿no? Muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, pero el escenario que puso el doctor es muy, muy interesante para analizar. Yo quisiera conocer su punto de vista. Si me permites opinar, yo diría Adelante. la frase célebre de lo primero es no dañar. Y si bien los ISGLT2 han demostrado su beneficio en disminución del riesgo cardiovascular, en este caso tenemos otras terapias para la insuficiencia cardíaca que pueden también beneficiarse sin poner en riesgo al paciente. El propio, ya lo mencionaste, el GLP-1, pero también el sacubitrilo valsartán o algunos otros fármacos que han reducido la progresión de la falla cardíaca, pero en este caso el escenario de la hipotensión ortostática y las caídas, más la probable infección vía urinaria genital, yo creo que no sería una opción.
afortunadamente ya tenemos más opciones terapéuticas, no es como hace unos años que solamente contábamos con insulina, glibenclamida, metformina, tiazolinedina y acarbosa, que afortunadamente ya cada vez se usa menos. Así es, creo que coincidimos. No sé si el doctor que hizo la pregunta quisiera opinar. Creo que es muy buena, muy rebuscada, interesante. Pero bueno, Es que se le cierra el micrófono para no interrumpir al ponente, pero creo yo que va a estar de acuerdo con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Esta fue la última pregunta. Agradecemos de verdad su participación con nosotros. Y como mencioné al principio de la sesión, esta fue la última, ahora sí que charla del módulo de diabetes. A partir del 14, si mal no recuerdo, Sí, en 15 días. en 15 días empezamos las sesiones de otorrino. Quien coordinará es la doctora Macarena Cifuentes, como por parte del Hospital General de Zona número 6 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y pues muchísimas gracias a todos por su participación. Doctor Garnica, créame que no es solo fue para pasar lista. Los aplausos, realmente fue una sesión muy, muy buena y estuvieron conectados más de 300 personas durante su ponencia. Le agradecemos de verdad y esperamos que nuevamente nos acompañe en otro momento. Doy muchísimas por gracias. terminada la sesión. No sé si quieres decir algo más, Humberto. No, pues ya, agradecer a Garnica y pues a todos los demás. Nos vemos en los congresos. Ahí estaremos con, seguramente el doctor Garnica nos acompañará en algunos, ya sea el de la Academia Mexicana de Geriatría o en el Geriatrims en octubre. Claro que Así sí. es. La invitación está abierta, doctor. En Mérida nos veríamos a finales del mes de julio para el Congreso de la Academia Mexicana de Geriatría. Y en el mes de octubre, como mencionó el doctor Medina, vamos a tener el Congreso Internacional de Geriatrims del 2023. Muchísimas Bueno, pues gracias, de verdad. Un abrazo. No nos sé si estamos quiere mencionar viendo. algo más, doctor. No, gracias la invitación y estamos en contacto. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bye. Adiós. Bye.